Revisión de obligaciones fiscales en una auditoría. Impuesto sobre la renta. La auditoría de los estados financieros respecto al impuesto sobre la renta implica revisar la información contable y financiera para asegurarse de que cumplan con las normativas fiscales y que los cálculos para ISR sean correctos. Deducciones autorizadas para personas morales. El artículo 25 de la Ley del ISR, en sus fracciones 1 a 10, nos señala que los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. 1. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. 2. El costo de lo vendido. 3. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 4. Las inversiones. 5. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción 2 de este artículo. 6. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 7. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno. En el caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente pagados. Para estos efectos se considerará que los pagos por intereses moratorios que se realicen con posterioridad al tercer mes siguiente a aquel en el que incurrió en mora cubren, en primer término, los intereses moratorios devengados en los 3 meses siguientes a aquel en el que se incurrió en mora, hasta que el monto pagado excede el monto de los intereses moratorios devengados deducidos correspondientes al último periodo citado. 8. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 44 de esta ley. 9. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley. 10. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que se establece la Ley de Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley. El monto de la deducción que se refiere a esta fracción no excederá en ningún caso la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.47 al monto de la aportación realizada en el ejercicio de que se trate. El factor que se refiere a este párrafo será el 0.53 con las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores en el ejercicio que se trate, no disminuyen respecto a las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Cuando por los gastos a que se refiere la fracción tercera de este artículo los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, este será deducible siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 27, fracción 8 de esta ley. C. A las personas morales que se refieren a los artículos 79, fracción 19 y 82 de esta ley. D. A las personas morales a las que se refieren las fracciones 4, 10, 11, 20 y 25 del artículo 79 de esta ley que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 82 de la misma ley. E. A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos del artículo 83 de esta ley. El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la Federación y dará a conocer en su página electrónica de Internet los datos de las instituciones a que se refieren los incisos B, C, D y E de esta fracción que eran los requisitos antes señalados. Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza autorizadas para recibir donativos del título tercero de esta ley, los mismos serán deducibles siempre que sean establecidos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización por reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. Se destinan a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o al desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración, hasta por el monto, en este último caso, que señala el reglamento de esta ley. Se trata de donaciones no onerosas ni remunerativas y siempre que dichas instituciones no hayan retribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos 5 años. El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda el 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se efectúe la deducción.
Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios o en sus organismos centralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción total, considerando estos donativos y los realizados a donativos autorizados distintas, exceda del 7% citado. 2. Que cuando esta ley permite la deducción de inversiones se proceda en los términos de la sección 2 de este capítulo. 3. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 2.000 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autoriza el Banco de México, cheque nominativo y de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, débito de servicios o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago debe efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no exceda de 2.000, y el comprobante fiscal debe constar la información del permiso vigente, expedido en los términos de la ley de hidrocarburos del proveedor del combustible y que en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido al momento de la composición del comprobante fiscal. Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción cuando los mismos se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros. Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo deberán contener la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión para abono en cuenta del beneficiario. 4. Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. 5. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones fiscales en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros, o que en su caso se recabe de estos copia con los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, estos solo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que está obligado en los términos del artículo 76 de esta ley. 6. Que cuando los pagos cuya deducción se pretende realizar se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dichos impuestos se trasladen en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Asimismo, deberán cumplir con la obligación de retención y entrega del impuesto al valor agregado, que en su caso se establezca en la ley de la materia. 7. Que en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, estos hayan invertido en los fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus funcionarios, socios o accionistas, solo serán deducibles los intereses que devengan de capitales tomados en préstamos hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, trabajadores, socios o accionistas, en la porción del préstamo que se hubiera hecho a estos y expida y entregue comprobante fiscal a quienes haya otorgado el préstamo. 9. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 196 de esta ley, así como de aquellos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción primera del artículo 17 de esta ley. No deducibles para personas morales. Esto se señala en el artículo 28 de la ley del ISR. Para los efectos de este título no serán deducibles: 1. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros, ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente corresponden a terceros, corresponden a terceros conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de las aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas en las previstas de la Ley del Seguro de Desempleo. Tampoco serán deducibles cantidades provenientes del subsidio por el empleo que entrega el contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le prestan servicios personales subordinados. 2. Los gastos e inversiones en la proporción que representan los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones no serán deducibles conforme a este capítulo. En el caso de automóviles y aviones se podrán deducir en la proporción que representa el monto original de la inversión deducible, a que se refiere el artículo 36 de esta ley, respecto al valor de adquisición de los mismos. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con excepción de aquellos que están directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios que sean ofrecidos a los clientes de forma general. 4. Los gastos de representación.
5. Viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero cuando se destinan al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunda el establecimiento del contribuyente. 6. Las sanciones e indemnizaciones por daños y perjuicios o penas convencionales. 7. Los intereses devengados por préstamos o por adquisición de valores a cargo del gobierno federal. 8. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo que constituyen con cargo de adquisiciones a los gastos del ejercicio. 9. Las reservas que se crean para indemnizaciones del personal, para pagos de antigüedad o cualquier otra naturaleza análoga, excepción a las que constituyen los términos de esta ley. 10. Las primas o sobreprecios sobre el valor nominal que el contribuyente pague por el reembolso de las acciones que emita. 11. La pérdida por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes cuando el valor de adquisición de los mismos no corresponde al de mercado en el momento en el que se adquirieron dichos bienes por el enajenante. 12. El crédito comercial aun cuando sea adquirido de terceros. 13. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones que no tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente. 14. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por esta ley. 15. Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado del impuesto especial sobre producción y servicios que el contribuyente hubiese efectuado y en el que le hubieran trasladado. 16. Las pérdidas que deriven de fusión o de reducción de capital o de liquidación de sociedades en las que el contribuyente hubiera adquirido acciones, partes de sociedades o certificados de aportación. Deducciones para personas físicas. Estas se señalan en el artículo 103 de la ley del ISR. Algunas de ellas son inversiones, gastos necesarios para ejercer la actividad empresarial, compra de materia prima, así como de productos semiterminados o ya terminados que sean utilizados para la prestación de servicios, vender bienes o fabricarlos. Por último, los descuentos, devoluciones o bonificaciones sobre ventas. Algunos de los gastos no deducibles para personas físicas se señalan en el artículo 148 y nos menciona que son los gastos personales en entretenimiento, multas, intereses moratorios, donaciones, pago de ISR, pago de IVA, compra de alimentos para el consumo familiar o personal, provisiones contables, compra de prendas de vestir, inversiones en casa-habitación, las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas, los consumos en bares o restaurantes y pagos por servicios aduaneros. Los pagos provisionales de personas morales se encuentran fundamentados en el artículo 14 de la ley del ISR. Generalmente los pagos provisionales se realizan mensualmente y a mes vencido deben ser declarados primero de 7 días del siguiente mes o de acuerdo al sexto dígito numérico correspondiente a la clave asignada en el RFC, tal como señala a continuación. Aquellos contribuyentes donde su sexto dígito sea 1 o 2 contarán con un día hábil adicional al día 17, 3 y 4, 2 días hábiles, 5 y 6, 3 días, 7 y 8, 4 días, 9 y 0, 5 días. Los pagos provisionales para personas físicas se encuentran fundamentadas en el artículo 96 de la ley del ISR. Se deberá aplicar una tarifa la cual será estipulada tomando como base la tarifa terminada del artículo 96 de la ley del ISR, donde se deben sumar los montos referentes a las columnas del límite superior, límite inferior y la cuota fija para cada mes del periodo donde se realizará el pago provisional. Para la determinación del pago anual de personas morales, comenzamos tomando todos los ingresos acumulables. A ello deberán restarse las deducciones autorizadas, lo cual nos generará una utilidad o pérdida fiscal antes de PTU. Después se deberá restar la PTU pagada en el ejercicio, generando así la utilidad fiscal del ejercicio o pérdida fiscal del ejercicio. Podremos restar las pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores que se aplicarán en el ejercicio, dando como resultado el resultado fiscal. Multiplicando esto por la tasa del impuesto sobre la renta, nos dará el impuesto sobre la renta causado. Se restará el impuesto acreditable pagado en el artículo 5 de la ley del ISR, el impuesto acreditable por dividendos distribuidos del artículo 10 de la ley del ISR,
Los pagos provisionales del artículo 14 de la ley del ISR, las retenciones al ISR, dando así el impuesto sobre la renta a cargo o favor dependiendo del caso, prestaremos las compensaciones y por último tendremos el impuesto sobre la renta a pagar. Aquí se anexa una tabla que es del artículo 152 para determinar el pago anual en personas físicas. Impuesto al valor agregado. Esto se encuentra fundamentado en el artículo 1 de la ley del IVA, lo cual nos señala que es un impuesto indirecto que se aplica a la venta de bienes, prestación de servicios y importación de bienes y servicios. Una de las obligaciones relacionadas al IVA es la declaración informativa de operaciones con terceros, o mejor conocida como DIOT. Igualmente se encuentra fundamentada en el artículo 32, primer párrafo, fracciones 5 y 8 de la ley del IVA. Esta declaración permite informar las operaciones con proveedores nacionales, extranjeros y globales relacionadas con el impuesto al valor agregado. Están obligadas a presentar a DIOT aquellas personas físicas y morales que realicen actos o actividades grabadas por la ley del IVA. Y esto deberá presentarse más tardar el último mes del mes posterior. Pagos provisionales, artículo 1 y 5, apartado D, ley del IVA. Están obligados al pago del impuesto a las personas físicas que en territorio nacional enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes y servicios, y la tasa aplicable es del 16%. Se efectuará el pago del impuesto mediante declaración a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. 6.3. Impuestos especiales. Son aquellas imposiciones tributarias que se encuentran entre los mismos indirectos y que gravan sobre ciertos actos o actividades específicas. Algunas características de estos impuestos es que son indirectos, son específicos, intentan desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud o productos que dañen el medio ambiente y son extrafiscales. En México el IVA, el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, ISAN, son algunos ejemplos. El IEPS es un impuesto que grava la producción o consumo de ciertos bienes y servicios que representan peligro para la salud o el medio ambiente. Algunos ejemplos son las bebidas alcohólicas, el alcohol desnaturalizada, las mieles incristalizables, los tabacos labrados y combustibles automotrices. Todo se encuentra fundamentado en el artículo 4 de la ley del IEPS. Obligaciones de los contribuyentes. Los pagos provisionales de este impuesto se realizarán en los mismos periodos y fechas que de hacerse del impuesto sobre la renta. Es necesario llevar la contabilidad, expedir comprobantes ajustados a la ley, presentar declaraciones con el pago relativo, así como aportar informes a la autoridad fiscal sobre el consumo, producción y ventas. En el caso del IEPS se deberá de calcular un peso por litro de bebidas azucaradas, bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas. El IEPS en alimentos no básicos con alta densidad calórica. Todos los alimentos que no sean básicos y que tengan más de 275 kilocalorías por cada gramo de su peso tendrán un impuesto del 8% en su producción e importación. Algunos ejemplos son botanas, productos de confitería, chocolates y productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de fruta y hortalizas, crema de cacahuate, avellanas, dulces de leche, alimentos preparados hechos de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. IEPS por combustibles fósiles. Impuesto a los combustibles fósiles. Bajo el principio de quien contamine pague, se establece un tipo de impuesto a la enajenación e importación de combustibles fósiles. En el caso del propano serán 5.91 centavos por millar de metros cúbicos, el butano 7.66 centavos por litro, gasolinas y gasavión 10.38 centavos por litro, turbocina y otros querosenos 12.40 centavos por litro, etc. Igualmente intentando
minimizar el uso y la compra de algunos productos nocivos para la salud. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14 grados se efectuará un impuesto por el 26.5%, gradación alcohólica de más de 14 grados y hasta 20, 30%, gradación alcohólica de más de 20 grados, 53%, y el alcohol naturalizada y mieles incristalizables el 50%. En los tabacos, el cigarro el 160%, puros y otros tabacos labrados igualmente 160%, y puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano 30.4%. El IEPS en los plaguicidas. Se busca desincentivar el uso de aquellos con fuertes riesgos al medio ambiente, a los recursos acuíferos y a los alimentos. Los plaguicidas categoría 1 y 2 con el 9%, categoría 3 con el 7% y categoría 4 con el 6%. Impuestos retenidos. Estos son aquellos que serán descontados o retenidos directamente por un tercero al realizar ciertos pagos. Algunas de las actividades que deberán de efectuar esta retención serán salarios, honorarios y servicios profesionales, plataformas digitales, arrendamiento e intereses. En el caso de retenciones de IVA, estas serán por servicios profesionales, plataformas digitales, arrendamiento y fletes. Otros impuestos son el predial, el impuesto a la enajenación de acción en bolsa de valores, impuesto sobre adquisición de bienes, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, impuesto sobre automóviles nuevos, ISAN, impuesto a los hidrocarburos, impuesto sobre nómina, impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, y impuesto a los depósitos en efectivo. El impuesto sobre nómina es una recaudación anual que por estado va variando. Algunos de los fines en los que se busca recaudar este impuesto es para financiar diversas operaciones estatales. Algunos de los estados que pagan mayor porcentaje de este impuesto se encuentran señalados en el mapa que se muestra en pantalla, donde va desde el 2 hasta el 4%. En la Ciudad de México, las personas físicas y morales que realicen erogaciones en dinero o especie por concepto de remuneración del trabajo estarán obligadas a pagar este impuesto. Esto fundamentado en el Código Fiscal de la Ciudad de México, artículo 156. El ISAN. El ISAN es un impuesto indirecto el cual grava la importación y enajenación de automóviles nuevos. Su fundamento está en el artículo 1 de la ley del ISAN. El impuesto aplica para la importación y enajenación de automóviles nuevos. El artículo 2 de la ley del ISAN será cobrado por el contribuyente al consumidor aplicando las tasas o tarifas establecidas en el artículo 3 de la ley del ISAN. Algunas obligaciones de los contribuyentes es que se pagará mensualmente entre los 17 del mes siguiente a aquel en que se quedó sobre la obligación. Se deberán llevar a cabo los registros contables necesarios para informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la declaración del ejercicio de las ventas realizadas en cada entidad federativa. Este impuesto igual se calcula de acuerdo a tablas, donde aquí se muestran los límites inferiores, superiores, cuota fija y porcentaje que deberá aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Obligaciones sociales. La Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, protección de medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el servicio individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Algunos de los requisitos para inscribirse
son el RFC del patrón, comprobante de domicilio, un croquis del centro de trabajo, identificación oficial vigente, RFC del representante legal, acta constitutiva o prueba notarial, firma electrónica vigente. Las empresas están obligadas a registrarse ante el IMSS y obtener un número de registro patronal. Esto le permitirá afiliar a todos los empleados, fundamentado en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social. Algunas obligaciones sociales es la afiliación del personal, lo cual consta en que todos los patrones están obligados a afiliar a sus empleados al IMSS y asegurarlos contra riesgo de enfermedad, maternidad, invalidez, vida, accidentes y retiro. Otra de las obligaciones sociales es el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se deben realizar pagos de manera periódica de las cuotas al IMSS que se calculen en función de los salarios y las prestaciones de los empleados. Deberá de entregarse información. Los patrones están obligados a proporcionar información sobre los empleados, incluyendo los datos de nómina y los cambios en la plantilla laboral, y presentar movimientos afiliatorios. Deben de presentarse ante el IMSS los movimientos de alta, baja, modificación de salario de todos los trabajadores afiliados. En conclusión, la revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales en una auditoría es crucial para garantizar la integridad financiera de una empresa. Cumplir con las leyes y regulaciones fiscales evitará sanciones y multas. Asimismo, se mantendrá la confianza de los inversionistas y otras partes interesadas. Además, una auditoría fiscal rigurosa puede identificar áreas de mejora en procesos internos y ayudar a optimizar la gestión fiscal de la empresa. La revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales en la auditoría es fundamental para la sostenibilidad y el éxito de largo plazo de cualquier organización. Gracias por su atención.